buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia, a los que nos acompañáis aquí esta tarde y a los que nos van a ver desde sus casas, gracias a Costa Noroeste, que ha tenido la amabilidad de cubrir este acto cultural. Hoy debo agradecer también muy especialmente el esfuerzo de 3 personas sin las que no hubiésemos podido celebrar este acto. Porque a pesar de las dificultades que conlleva organizar un acto literario como el de hoy, en estos meses de verano sanluqueño, en los que hay tantos eventos y los medios humanos y materiales son tan escasos, estamos hoy aquí gracias a la amabilidad, el trabajo y las gestiones de Alberto Yuste, responsable de Bodegas Argüeso, y a la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, cuyo responsable nos acompaña en esta mesa y cuya alma de la delegación está al frente de la megafonía, nuestro amigo Chema. Él ha conseguido multiplicar los planes municipales para atender en el aspecto técnico varios actos programados a la misma hora. Pero solventados los contratiempos, no puedo sino expresar mi enorme satisfacción por compartir esta presentación con 3 magníficas personas, ante todo, y amigos, como son Wayne Jamieson, Liana Romero y nuestro nuevo delegado de Cultura, Narciso Vital. He acompañado a Wayne Jamieson desde los inicios de su carrera literaria, desde aquel año de 2017 en el que presentamos en Sanlúcar su ópera prima, La sombra del Führer. Gracias a este libro tuve la oportunidad de ser testigo privilegiado de la meticulosa forma de trabajar de este magnífico periodista e investigador que es Wayne Jamieson, de sus desvelos en la búsqueda de documentación por archivos de toda Europa y Estados Unidos, y de sus continuos viajes por todo el mundo para entrevistar personalmente a los protagonistas de las historias de su libro y, sobre todo, de su obra más conocida, Esvásticas en el Sur. Un trabajo del que también dirigió un largometraje documental que le ha valido el reconocimiento de la crítica a nivel nacional e internacional y que fue el germen de su último ensayo, El Doctor Pirata. Pero además, aquel primer libro me permitió la fortuna de conocer a este prodigio de la naturaleza que es Liana Romero, una mujer que ha ido descubriéndonos y quizás descubriendo ella misma, ella nos contará, una historia familiar tan extraordinaria que forma parte ya de la historia del siglo XX, una historia que ahora empieza a ser descubierta internacionalmente. Para finalizar, quiero agradecer al señor delegado de Cultura su presencia en esta mesa, en su primer acto público de presentación literaria como responsable de la política cultural en Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra don Narciso Vital. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, darle las gracias a Juan, que fue quien me invitó. También darle las gracias a Yuste por la amabilidad de que la presentación del libro sea aquí en su bodega. Y sobre todo quiero también darle las gracias a Wayne que venga hoy aquí a presentar su libro, porque gracias a él estamos descubriendo algo sobre nuestra provincia, como sobre todo podemos ver la presencia de los nazis, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, que gracias a él pues está saliendo cosas inéditas a la luz. Y nada, y lo dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias, tiene la palabra. Ahora me va a presentar Liana. Pasa que yo advierto que empieza a hablar Liana, es previsible lo que puede pasar a partir de ahora, ¿vale? Espero que se hayan traído el desayuno. No, yo no voy a presentar ya al presentador porque el presentador lo ha presentado la mar de bien. O sea que lo único que voy a hacer es hacerle unas preguntas sobre el tema, ya él luego se explayará con lo del libro. Yo admiro a mucha gente, pero muy escogida esa gente, y entre ellos está Wayne. Wayne como periodista, como profesional es número 1, pero como investigador más allá. Es una maravilla, todo lo que escribe tiene además una veracidad impresionante, por eso le confié la historia de mi madre. Pero hoy lo tengo aparcado, hoy me voy a dedicar al último libro suyo. No, yo si te parece, Liana, podemos hacer una cosa. Al final, si la gente aguanta, podemos avanzar una primicia ¿El desayuno? que tiene que ver con tu madre y con nosotros. ¿Te parece o no?
Todo, si ellos aguantan, yo encantada. Pero en fin, aquí estamos. Mira, lo primero que tengo mucha curiosidad por el tema este, porque ¿cómo se te ocurrió hablar sobre estos personajes que estuvieron? Yo no tenía idea de que habían estado prisioneros en campos de concentraciones nazis. ¿Cómo se te ocurrió o cómo descubriste tú este tema? Pues eso empezó un poco por casualidad con el proceso de investigación de esvásticas en el sur, que para quien no lo conozca, pues son 2 volúmenes que cada uno de ellos cuentan en cada capítulo una historia autoconclusiva que tiene que ver con episodios, personajes o cosas que sucedieron en el sur del sur, que le llamo yo, en la provincia de Cádiz, durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo básicamente de demostrar que lo que aquí pasó pues fue determinante en el devenir del conflicto bélico, ¿no? Y que la zona se convirtió, por la importancia estratégica, sobre todo de Gibraltar y del Estrecho, en nido de espías, saboteadores y en escenario de operaciones secretas de gran calado en muchos casos, que alguien, un friki como yo, incluso en el buen sentido de la palabra, de la Segunda Guerra Mundial, desconocía. Entonces, en ese proceso de buscar historias de aquellos años, pues algunas de esas historias tenían que ver con las víctimas. Y entonces es cuando yo... Este libro no ha sido un parto continuo, este es un libro que son, al final son 87 más una historias, de 87 más, el más uno lo explicaré luego si queréis, nacidos en esta provincia que pasaron por los campos de concentración nazis. Y bueno, yo lo que he hecho es ir aprovechando mis otros trabajos de investigación, los de esvástica, los de Doctor Pirata y los viajes a los archivos, para ir recopilando las historias de cada uno de ellos, en algunos casos y en otros casos a través de testimonios familiares y de gente que tenían cosas que contar. Entonces lo que he ido durante estos últimos años es ir recopilando las historias. Cada uno de esos personajes, cada uno de esos gaditanos tiene un capítulo independiente, porque creo que lo que menos se merecen es por lo menos eso, que cada uno tenga su propia historia, alguna más extensa que otras. Y bueno, yo iba escribiendo, iba recopilando los datos, iba recopilando la información y al final lo que hemos hecho es sacarlo así, ¿no? De esta forma. Una de las cosas a mí que me sorprendió cuando llegué a Sanlúcar de Barrameda, lo desconocido que era el asunto de la historia de esta ciudad, porque tiene tantísima historia y tan interesante. Yo aquí aprendí que los submarinos alemanes estaban navegando por la barra del Guadalquivir. Eso tuve una experiencia con Juan editó Escidio. Yo creo que es un manual imprescindible para que le guste aquella época, en este caso la guerra civil aquí en Sanlúcar. Y bueno, se explica, tiene una explicación muy sencilla. Cuando empieza la guerra civil, Franco le pide ayuda a Hitler y esos meses anteriores a lo que después fue la Legión Cóndor, derivó en ayuda de material bélico, de soldados, también los italianos, y muchos de ellos pues llegaron y empezaron o partieron, después de llegar de Alemania o de Italia, de aquí de Sanlúcar, de Bonanza, Río Guadalquivir arriba, Sevilla, y luego ya pues a sumarse a las tropas franquistas o nacionales, sobre todo en Extremadura, ¿no? Y eso que hizo, pues que esto se convirtiese también yo casi creo que en una base de buques y en algunos casos también submarinos alemanes en ese tránsito de ayuda a uno de los bandos de la guerra civil, y eso explica lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, y ya le digo que yo he traído aquí amigos, escritores norteamericanos, como el autor de la película Hawái, y se fueron impresionados de lo que era Sanlúcar de Barrameda, porque en todas las épocas tiene historia, no solo ya Colón y Magallanes, perdón, pero el pueblo en sí, cada piedra, si pudiera hablar, esto es impresionante. Y sobre todo los personajes estos desconocidos de la zona de Cádiz, porque acabaron en campo de concentración, dónde estaban cuando fueron sorprendidos y hechos prisioneros. El esqueleto de todas sus historias es muy parecido, ¿no? Eran hombres que estaban en el bando republicano y que en el tramo final de la guerra civil, la mayoría de ellos. Luego hay historias que tienen sus matices y sus variaciones, evidentemente, ¿no? Pues buscan refugio en Francia, ellos esperaban que en Francia les recibiesen con los brazos abiertos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante: Francia todavía no había sido invadida por los alemanes, pero lo que se encuentra es una bofetada de realidad, ¿no? Es que los cogen y los meten en campos de refugiados, que en la práctica eran, en la mayoría de los casos, pues zonas acotadas en las playas con alambradas, ¿no?
También hay que entender el contexto, porque en apenas 6 semanas pasaron la frontera casi medio millón de españoles de golpe, ¿no? Y administrar eso no era fácil. Pero bueno, de no ser fácil a lo que sucedió, pues hay un abismo, ¿no? En esas circunstancias, esos españoles que estaban en esos campos de refugiados, las opciones que le ofrecieron eran pocas y ninguna era precisamente atractiva. Al final, lo que acaban haciendo la mayoría de ellos es adscribirse o alistarse a las compañías de trabajadores extranjeros. Sigo con el esqueleto de la historia común de todos ellos, ¿no? Que pertenecían al ejército francés, y es estando en esas compañías de trabajadores extranjeros en Francia, trabajando en Dunkerque, en la muralla del Atlántico, construyendo aeródromos, haciendo diferentes murallas defensivas, cuando se produce la invasión alemana de Francia, y ellos son capturados, igual que otros muchos franceses, ¿no? Y cuando son capturados, en un primer momento, al estar bajo bandera francesa, son tratados como prisioneros de guerra en campos de prisioneros. Luego ya, cuando los van entrevistando y van tomándole la información a cada uno de ellos, pues ya acaban siendo tratados como prisioneros políticos, los Spaniards, los españoles rojos, prisioneros políticos, y acaban siendo derivados a campos de concentración, campos de exterminio en algún caso también, y bueno, y ya a partir de ahí la historia, pues yo creo que muchos nos podemos imaginar cómo fue. A mí me ha llamado la atención una cosa, ¿eran todos jóvenes y solteros? ¿Por qué ocurrió? La mayoría, claro, la mayoría, lógicamente, eran jóvenes, y sí que es verdad que la edad influía también en el tema de la supervivencia, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, de los 10.000 españoles aproximadamente que acabaron en campos de concentración, o de los 87 gaditanos, porque al final el porcentaje es casi idéntico, sobrevivieron apenas el 23%. Los demás murieron. Una esperanza de vida, la mayoría acabaron, el 75% acabaron en Mauthausen, tiene su explicación también. Y ahí la esperanza de vida era de 5 o 6 meses. Pero si tenía la mala suerte, en este caso también la carambola, que te mandasen al subcampo de Gusen, que era un subcampo de Mauthausen, la esperanza de vida se reducía a 3 meses. En todo ello, ¿qué tenía mucho que ver? Pues evidentemente la fuerza física, la edad. Y una cosa muy curiosa que yo he descubierto en esta investigación es también el oficio que tú declarabas al entrar. Dependiendo de ese oficio, por ejemplo, si tú declarabas ser peluquero o barbero, tenías más posibilidades de sobrevivir que si declarabas ser albañil. Pues si eras albañil, te ibas a la cantera directamente, pero si eras barbero, pues tenías un trabajo mucho más cómodo, posibilidad de acceder a raciones de comida mucho más generosas, y evidentemente pues las posibilidades de supervivencia eran mucho mayores, ¿no? ¿Tú nunca has averiguado si entre todos los españoles había alguno que luego fue capo? Tú sabes, los capos eran unos prisioneros que, por congraciarse con las autoridades nazis en esa época y salvar la vida, trabajaban en los mismos campos de concentración, que por cierto la palabra holocausto quiere decir destrucción masiva, esa es la palabra. La pregunta es si esta gente, si alguno de ellos, porque en esas circunstancias nadie puede juzgar a nadie, si en esas circunstancias de ver la muerte tan cerca, ¿tú crees que alguno de ellos decidió trabajar para los nazis? No trabajar para ellos como espía. Has dicho una cosa muy interesante, lo de juzgar, me parece muy importante. Y es uno de los aspectos que a mí, y luego si quieres te explico por qué, a mí más me atrae de esos temas, ¿no? Mucha gente me pregunta que por qué escribo de nazis, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, en este caso es porque yo creo que lo que hacemos los que leemos sobre estos temas, los que vemos películas sobre estos temas, y sobre todo también los que escribimos sobre ello, es asomarnos al abismo. Cuando te asomas al abismo, también te estás poniendo frente al espejo. Y yo no puedo evitar nunca preguntarme qué hubiese hecho yo si me toca nacer en esa Alemania de los años 30, por ejemplo. O si me toca a mí, y ya enlazo con lo que me estabas preguntando, acabar en un campo de concentración. Cuando entras en un campo de concentración, primero que hacen es robarte, antes de momento que cruzas la puerta, robarte la identidad y robarte la dignidad. Te conviertes en un número. El único objetivo a partir de ese momento es la supervivencia, es sobrevivir. Y yo me pregunto, los alemanes eran muy listos porque, aunque parezca lo contrario por lo que dicen las películas, intentaban mancharse las manos de sangre lo menos posible. Y para eso crean la figura de los capos. Los capos eran prisioneros que trabajaban para ellos en esas labores de vigilancia y control de los que estaban allí encerrados. Eran campos a lo mejor de la cantera de trabajo, eran campos del barracón donde estuviesen, eran
Y luego cada capo también tenía ayudantes, o sea que el tema es un poco más complejo de lo que puede parecer. Y entonces muchos de esos capos acababan siendo mucho más sanguinarios que los propios SS que estaban allí, ¿no? ¿Qué sucede? Si tú estás allí y lo que te preocupa es sobrevivir y a ti te ofrecen la posibilidad de ser capo, porque ellos también sabían muy bien a quién ofrecerse, buscaban delincuentes, buscaban gente que ellos sabían que podían... Yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿qué hubiese contestado yo si a mí me lo ofrecen en esa circunstancia? Evidentemente yo ahora sería muy fácil decir que no, pero no tengo tan claro si llegara a esa circunstancia. También es verdad, hubo capos que fueron especialmente sanguinarios y capos que supieron aprovechar las circunstancias para ayudar a otra gente. Hay historias para todo. Pero bueno, yo creo que ahora es muy fácil decir con el tiempo y sabiendo lo que se sabe, pues que aquello era una barbaridad, pero no sé, yo la pregunta me la haría. Es muy difícil ponerse en la circunstancia o en la piel de estos personajes según las circunstancias, claro. Como uno de ellos que he leído... Por cierto, perdona, no, sí. No, eso. Hubo entre los 87 gaditanos, hubo uno que fue capo, uno de Villamartín. Es una historia que más me sorprendía, me pasó algo muy curioso, porque cuando empecé a escribir la historia, me acuerdo que fue un vómito. Es decir, porque la encontré un poco por casualidad a través del testimonio de un deportado de Huesca que escribió sus memorias. Entonces en esas memorias cuenta pues, que había un capo especialmente sanguinario, le llamaban el Málaga, pero que realmente había nacido en la provincia de Cádiz. Claro, yo, que me dedico a escribir estas cosas, ya cuando vi que nació en la provincia de Cádiz, pues ya se convirtió en mi objetivo saber quién era, ¿no? Y bueno, pues vi que era este vecino de Villamartín, y entonces empiezo a tirar del hilo, busco los archivos en el Amílcar del campo de concentración donde estuvo, en Francia, y empiezo a vomitar la historia, y la historia se escribió casi sola, y cuando estaba terminando paré, y borré la historia completa porque me hice la pregunta que te comentaba antes. Lo primero que yo había escrito era describiendo un poco menos como un monstruo, y sí, y lo fue, porque además su final, cuando llegan los americanos y liberan el campo, el tío desapareció. Sabía dónde había dinero, cogió el dinero y desapareció, y no sé si cambió de nombre, empezó una nueva vida en algún sitio, o lo mataron, o qué fue de él. Pero es uno de los únicos 3 gaditanos de los que no se sabe el final. Curioso, ¿no? Entonces, yo quise ser justo también con esto y hacerme esa pregunta, y entonces volver a escribir el capítulo con esa perspectiva, ¿no? La perspectiva de si a mí en esas circunstancias me ofrecen ser capo, pues que hubiese contestado yo. No es tan fácil. He leído en un libro fidedigno que nos cuenta Historias para no dormir, que uno de los capos, había entre ellos grupos diferentes. Unos estaban dedicados, por ejemplo, a archivar si había alguna rebelión solapada entre ellos o algo. Y luego había un grupo que se dedicaban a disponer de los cuerpos caídos ya envenenados con el gas. Y especialmente uno de ellos tuvo un encontronazo terrible porque retirando los cuerpos de las zonas donde estaban caídos después de aspirar el gas, uno de los cuerpos era su mujer. ¿Tú te imaginas el shock emocional que tuvo que ese hombre? Que al resultado de esa experiencia, él se entregó y dijo que no podía seguir más. Eso que estás comentando, más que capos, había gente que también, por esa misma circunstancia de buscar la supervivencia, sabían que la información podía ser una moneda de cambio muy valiosa, ¿no? Entonces, si sabían algo, pues eran capaces de vender esa información al oficial nazi que estuviese allí, pues a cambio, pues algún privilegio. Entonces sí se daba mucho ese tráfico de información, como se daba, por ejemplo, en el mundo del espionaje aquí en el sur del sur, y eso lo conoces tú mejor que nadie, ¿no? Cómo funcionaba todo aquello. Era terrible porque lo que hacían el tráfico, además, y había otro grupo de ellos también encargados de recolectar todas las propiedades o las pertenencias de los prisioneros, que consistían pues, en recuerdos familiares, lo que le cabía en la maletita con que habían ingresado en el campo. Y una de las cosas que empleaban los alemanes eran las cabelleras de las mujeres. Para hacer, les repaban la cabeza y mandaban el cabello a Alemania,
y lo empleaban para tejer calcetines para los submarinistas alemanes, con el pelo de las mujeres. Con la piel de muchos prisioneros hacían billeteras, llegaron a hacer pantallas para lámparas, con piel humana. Aquello era terrible. Cuanto más se lee. Por estas circunstancias mi madre abandonó el servicio secreto por el que trabajaba, porque le llegaron noticias de este calibre, de los campos de concentración, lo que hacían. Los dientes de los prisioneros, especialmente porque ellos se dedicaban especialmente a eliminar a los gitanos, y la tenían contra los rusos, era una adversión mortal. Cogían a un ruso y era al que dedicaban a hacer experimentos más truculentos. Por ejemplo, cogían un ruso y lo introducían en un barreño con agua helada, lleno de trozos de hielo. Cuando estaba ya a punto de morir, que sabían, los médicos estaban observando, que les quedaban minutos, lo sacaban y lo colocaban entre cuerpos de 2 prostitutas para que le calentaran el cuerpo. No le ponían calefacción ni nada de eso. Los calentaban con las mujeres prisioneras, pero con las que se prostituían. Bueno, hacían unas cosas terribles. Y los dientes... Porque quizá mucha gente no sepa, es que en los campos de concentración, los más grandes evidentemente, había burdeles, había prostíbulos, que era una forma de incentivar, más que nada, incluso a algunos prisioneros, porque hubo, sobre todo en esos años en los que el objetivo era ya no tanto la aniquilación sistemática de grupos de personas, sino que fuese mano de obra esclava para alimentar pues, la maquinaria bélica, ¿no? Sobre todo cuando la cosa en el frente oriental estaba más fastidiada para los alemanes, pues necesitaban ir alimentando esa maquinaria bélica y para eso usaron esa mano de obra esclava. Entonces, para incentivar, por ejemplo, en Mauthausen, ¿no? En Mauthausen, si subías tantos bloques de granito al día, de tantos kilos, no sé cuántos, te daban una especie de ticket que cuando acumulabas ciertos puntos, pues podías usarlo en el lupanar, en el prostíbulo del campo, ¿no? Eso era así. Yo no sé si aquí actualmente hay alguien que ha tenido un abuelo, un padre, que vivió las experiencias de la Segunda Guerra Mundial desde España, pero aquí llegaba muy poca información. Sabíamos que había campos de exterminio y campos de concentración, que eran diferentes. ¿Hay alguien aquí que tiene información a través de sus antepasados sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de concentración? Porque llegaba muy poca noticia. Hay una historia aquí, la más uno, ¿no? Yo digo que yo lo que he hecho incluir en este libro, yo quería que fuese más allá de un mero censo de víctimas, un mero censo de deportados, ¿no? Y que cada uno tuviese al menos un capítulo, que el capítulo fuese su nombre y su historia. Alguna ha sido una historia más extensa y otra menos, porque bueno, un trabajo de estas características, con la información muchas veces que solo puedes conseguir, que se limita al dato frío de algún expediente, de algún informe, pues te permite solo eso, ¿no? Pero son 87 historias, son las 87 que yo he podido demostrar documentalmente que fueron personas nacidas en esta provincia que estuvieron en los campos de concentración. De hecho, cada capítulo incluye también al menos un documento que demuestra ese paso de cada uno de ellos por el campo de concentración, ¿no? Pero hay historias de todo tipo, o sea, mucha gente que incluso no supo hasta los años 70 que había sido de su marido, de su padre o de su abuelo, hasta que ya les informan de que se habían muerto en un campo de concentración. Hay una historia, que es la más uno, ¿por qué pongo más uno? Es porque técnicamente esta persona no nació en la provincia, pero sí vivió durante más de 5 décadas aquí, en Algeciras concretamente. Y me parece una historia muy especial, para empezar porque es la única mujer que se recoge aquí, ¿no? Fanny Cohen. Ella entró en un campo de concentración con 13 años. Entró en Mauthausen, pasó por Auschwitz antes, pero ella había nacido en Milán, aunque era de padre de familia judía. Le coge viviendo en Francia y una tarde ella, no sé si llegaba del colegio o de dónde llegaba a casa, pues ve un montón de agentes de la Gestapo en la puerta y una vecina le dice que no se acerque, ¿no? Que dice, no, mi madre es que está ahí. El padre estaba entonces en Tánger trabajando y no, mi madre, y entonces entra y se están llevando a su madre los agentes de la Gestapo y ella dice que si se llevan a mi madre que me lleven a mí también, ¿no? Ella tenía 13 años, entra entonces primero en Auschwitz y después en Mauthausen. Estamos hablando del año
44, principio del 44, estuvo un año y poco, porque lograron sobrevivir hasta la liberación del campo en mayo del 45, pero aquí se recoge una foto también de ella a la semana de haber salido del campo, con 20 kilos de peso. Entonces nos podemos imaginar lo que fue su historia, ¿no? En este caso, he tenido el privilegio también de que me la hayan contado directamente sus hijos y que sus hijos me hayan contado la historia, porque ella nunca quiso que su historia se conociese, ella tenía miedo de lo que le pudiese pasar a su familia hasta 70 años después. Incluso se lo mantuvo oculto a sus hijos hasta ya que era ella bastante mayor. Incluso me contaba la anécdota, ¿no?, de uno de sus hijos, de cuando le preguntábamos qué era eso que tenía tatuado aquí en el brazo, ella decía que era el número de teléfono de un antiguo novio. Era evidentemente la matrícula del campo de concentración, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho saber o darme cuenta del miedo que tuvo esta mujer hasta 70 años después. Tenía miedo de que le pasase algo a su familia. Me contaba su hijo también, la obsesión que tuvo su madre desde el mismo momento en que salió del campo. Eran dos cosas, una obsesión que mantuvo durante toda su vida, que en su casa siempre tenía que haber pan del día y siempre tenía que haber zapatos nuevos sin estrenar. Claro, cuando aquí se explica, ¿no?, tiene su explicación por una serie de sucesos que le pasaron dentro del campo de concentración. Contaba también, dicen, no, a ella cuando la sacan, la liberan de Mauthausen, tuvo la suerte que no tuvieron los españoles. Los españoles eran apátridas, eran personas sin patria, con lo cual no se sabía qué hacer con ellos. Estuvieron unos meses todavía encerrados hasta que se decidió qué hacer con ellos. Pero ella sí, ella la mandan a París y dice que nada más llegan en tren a París, lo primero que ve al bajarse el tren es a un chaval con 2 hogazas de pan y que se tiró literalmente encima de él para robarle las 2 hogazas de pan. Claro, me parece una historia brutal, ¿no? Me parece... ya no solo por el testimonio también de las circunstancias especiales en las que tocó vivir, aunque solo sea por el hecho de haber sido mujer, en ese contexto, en esa situación, ¿no? Y bueno, me parece una historia especial también por eso. Yo no sé si te estaba contestando algo. Sí. No, que lo interesante es que te expandas en tus conocimientos. Pero, ¿qué relación tiene? Porque tú eres un experto en un personaje que nazi, Luis Ruchaga-Iturria, Frederick von Vielfels. ¿Nunca te habló él de prisioneros españoles en los campos de concentración alemanes? No, yo para empezar no tuve la suerte de conocerle, ya me hubiese gustado poder sentarme con él a tomar una cerveza, pero no. La historia de Doctor Pirata, de Luis Ruchaga, es la historia de un nazi que acaba en Chipiona en el año 46, que llega diciendo se llama Luis Ruchaga, que era médico de origen vasco, llega para dirigir el Sanatorio Marítimo de Santa Clara, le escondía un pasado nazi que él sí se encargó de falsear para empezar a construir lo que acabó convirtiéndose en una leyenda, la leyenda que le ha acompañado durante toda su vida, que es que había sido médico de las SS en campos de concentración, que había participado en algunos de esos experimentos tremendos que tú has explicado al principio, que incluso había gaseado un vagón de judíos. Pero cuando yo me pongo a investigar la historia, pues descubro que no fue así. A él le interesaba, porque en Chipiona hizo lo que había hecho antes y lo que hizo después de su vida varias veces, ¿no?, que es adquirir una identidad nueva, inventarse un pasado y vivir en función de ello. Y en ese momento en Chipiona le interesaba pues, jugar o interpretar el personaje de nazi malvado, ¿no? Fue agente de la Gestapo en realidad, no fue agente de las SS, no estuvo en campos de concentración, sí que estuvo infiltrado en campos de prisioneros, pero porque curiosamente antes trabajó para la Resistencia y después fue agente de la Gestapo, y su historia en este sentido, en cuanto a campo de concentración, no va más allá de eso, de una falsa leyenda que él quiso construir en su momento porque le interesaba. Que en los libros anteriores a este, porque este es el último, que él ha escrito sobre este personaje y sobre los nazis en la costa gaditana, son no solo históricos y cultos, vamos, sino muy entretenidos. Merece la pena leerlos todos, ¿eh? No estoy aquí vendiendo libros porque no me da ninguna comisión, sino porque los he leído y me encanta y quiero que siga escribiendo sobre el Doctor Pirata y los nazis en la costa gaditana. Hay historias, así que es verdad, hay historias tremendas, ¿no? Ahí, yo muchas veces me imagino, ¿no?, cómo tuvieron que ellos vivir esa experiencia, porque hubo casos, al menos, por ejemplo, 5 gaditanos que yo tenga identificados, que se suicidaron directamente tirándose o arrojándose contra las alambradas electrificadas. No aguantaban más la situación.
Entonces prefirieron directamente suicidarse de esa manera que seguir soportando lo que estaban viviendo, ¿no? O esos otros 4 gaditanos, por ejemplo el caso de Diego Pérez Núñez, un jerezano, que ya de por sí su historia, desde que sale de Jerez y es tremenda, pero él acaba, como otros 4 gaditanos, en el castillo de Hartheim. El castillo de Hartheim se le conocía como el castillo de eutanasia nazi, que yo creo que ya con ese apelativo ya os podéis imaginar lo que sucedía ahí dentro, ¿no? Las cosas se acabó convirtiéndose en el brazo ejecutor de su campo de Gusen en la práctica. Pero allí empezaron liquidando a la gente directamente a las cámaras de gas, porque lo que hacían era llevar allí a los prisioneros que tenían campo de concentración, que ya estaban medio moribundos o estaban gravemente enfermos, pero ya para acelerar el proceso directamente lo que hacían era inyectarle gasolina en el corazón. Entonces, pero es que además eso está documentado. Entonces cuando tú lees eso en un documento de los alemanes que te pone causa de la muerte y ves que ponen eso directamente, que otras cosas no ocultarían, ¿no? Mira, yo empiezo el libro con una escena que a mí me impactó mucho, que es un niño de 12 años que cuenta que estaba en Mauthausen y que ponen un pelotón de prisioneros delante de él y que hay alguien que lo obliga a disparar y se carga a 12 prisioneros así, un niño de 12 años. Que otro día le dieron un pastor alemán y que azuzaron, le obligaron o le pidieron que azuzase el pastor alemán a otro grupo de prisioneros y lo hizo. Y que otro día llegó su padre y que un grupo de 3 prisioneros, que él mismo le había dicho a su padre: papá, han cogido una ración extra de comida, es decir, han hecho la cola, han cogido una ración de comida y han vuelto a ponerse en cola. Entonces el padre le coge, le pone una pistola, pone a los 3 prisioneros y hace que lo ejecute. Su padre era el comandante de Mauthausen. Este era su hijo, 12 años. Y es un testimonio que está recogido, que lo cuenta él directamente, este niño de 12 años, en un informe que está, en este caso, en el archivo de la CIA, que cualquiera de vosotros podéis consultar. Si alguien tiene interés, yo le doy la forma de entrar en ese informe, pero es espeluznante. Entonces, claro, si el comandante Mauthausen es capaz de hacer eso con su hijo de 12 años, y pues que no pasarían esos 87 gaditanos, que por cierto hubo un sanluqueño, posiblemente hubo más, pero que yo tenga identificado un sanluqueño, Joaquín Postigo, Cotán, que bueno, fíjate, ya entró en Mauthausen con 33 años y declaró ser albañil. Ese fue su gran error. ¿Qué pasó? Que en Mauthausen duró, me parece que fue 10 meses, lo mandan a Gusen, y en Gusen duró menos de un mes y murió en el 42, ¿no? Una historia, la de Joaquín Postigo también, que tiene varias particularidades, ¿no? Que él estaba entonces viviendo en Barcelona, había emigrado a Barcelona antes de que estallase la guerra civil le coge en Barcelona, y bueno, y allí tenía un negocio de hostelería y demás, pero bueno, tiene familiares todavía viviendo en San Lucas, y curiosamente muchos de esos familiares no sabían que había sido de él, ¿no? Porque otra de las cosas que sucede es que muchos no se enteran hasta que les llega una carta 8 y 10 años después de la liberación de los campos. Carta diciéndole pues que su padre, su marido o su abuelo había muerto en el campo de concentración X, ¿no? Una de las que nosotros conocemos más eran las cámaras de gas, donde entraban todos los prisioneros creyendo que se iban a duchar. Entonces le decían: desnúdese, entren, que miren, las duchas están en el techo, a ducharse. Y era ácido prúsico, lo que se llama el ciclón B, que era un veneno potentísimo que venía en una cápsula, en unas latas como de tomate, y duraban segundos las duchas esas, que luego venían los capos y retiraban todos los cuerpos. Y ahí te tengo que matizar, si me permite, Eliana. Eso era al principio, después ya sabían. Lo cuentan ellos, después ya sabían lo que era aquello. De hecho, ya sobre todo a partir del segundo año, a partir del año 41, de hecho los capitanes, los comandantes de los campos reciben a los prisioneros diciéndole, en muchos casos, no siempre, que bueno, que la única forma que vais a tener de salir por ahí es por ahí. Entonces señalaba el humo de las chimeneas, ¿no? Entonces ellos ya sabían por dónde iban los tiros. Entonces, esa era precisamente a Fanny Cohen, a esta mujer. Estuvo 2 veces en la cola para entrar en la cámara de gas. Ella sabía dónde iba a entrar. Y una de las 2 veces no entró porque había un cupo para entrar
Entonces, cuando se cubría ese cupo, cerraban la puerta y los demás se libraban. Pues ella estuvo, la segunda en la fila se libró, la segunda que se libró. Pues claro, me imagino que esa mujer, pues aquello le quedaría lógicamente grabado para toda la vida, ¿no? Resulta increíble que alrededor de los campos de exterminio y con esa humedad que había de los crematorios, que los vecinos de la zona no detectaran nada de lo que estaba pasando allí. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso Eso estaba en digo Mauthausen. En Mauthausen el pueblo estaba... Normalmente los prisioneros llegaban a la estación de tren, que estaba a 5 kilómetros de Mauthausen, tenía que cubrir el trayecto andando. En invierno era horroroso aquello, y a mitad de camino estaba el pueblo de Mauthausen. Y muchos de ellos cuentan que cuando atravesaban el pueblo, pues muchos de ellos cerraban las ventanas. Es uno de los grandes temas, a mí me parece apasionante sobre todo este tema, sobre todo este asunto, que es un poco la cuestión de la posible culpa colectiva de todo un país sobre lo que sucedía aquellos años, ¿no? Porque, bueno, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que si yo llego a vivir en Mauthausen, yo posiblemente, no sé, yo quiero pensar que no, pero tampoco pongo la mano en el fuego ni por mí, de que yo tampoco hubiese cerrado esa ventana, ¿no? Bueno, yo lo comprendo que durante el tiempo que los nazis mandaban en los campos, pero cuando pasó después, que vino la prensa y todo, investigando los escritores y tal, todo el mundo callado. Claro, pero tú no vas a contar, yo sabía lo que estaba pasando y no hice nada, ¿no? Imagino, no es fácil, no sé. También es verdad que en Mauthausen, y quizá por eso de los españoles, de los gaditanos, se puede conseguir más. En Mauthausen pasó algo que no pasó en los demás campos. Es que hubo 2 españoles que trabajaron en el área de administración y que se encargaron, tipo el fotógrafo Ruiz Bosch, Francisco Bosch, no sé si alguno lo conoce, el fotógrafo de Mauthausen. Bueno, ellos lo que hicieron fue copiar, transcribir todos los registros de entrada, de salida, de destino de los prisioneros. Y esas transcripciones, guardarlas, esconderlas y guardarlas. Y eso fue lo que permitió que los prisioneros de Mauthausen, o buena parte de la información sobre los prisioneros de Mauthausen, haya permanecido, se haya conservado. Porque lo que hicieron los alemanes, lógicamente, era cuando los aliados se acercaban a los campos de concentración, la primera orden que daban, o que dieron, fue destruir todo lo que había, toda la documentación que había. Por eso de Auschwitz, de Dachau, de otros campos, no se guarda tanta documentación, y por eso yo estoy convencido de que hubo muchos más españoles y seguramente más gaditanos que los que aquí se saben, porque lo que tenemos constancia, el 75% de los que tenemos documentados pasaron por Mauthausen. Hay otros casos, por ejemplo, en este caso un gaditano, Andrés Gutiérrez, que acabó curiosamente en un campo de concentración de mujeres, en Ravensbrück. Yo no sabía que en ese campo de concentración de mujeres había habido algunos hombres y que casualmente estuvo este gaditano, ¿no? Y decía, al final te encuentras también las historias más insospechadas, también de la forma más inesperada, ¿no? En este caso yo lo descubrí no por el archivo de Ravensbrück, sino por los registros de los transportes de esos campos de prisioneros en Francia, en este caso a Ravensbrück. Entonces, el registro de esos transportes en tren, pues es ir cotejando nombre por nombre, en algunos casos se viene el lugar de procedencia y a partir de ahí ya es ir tirando del hilo, ¿no? Pero en este caso lo conseguí por ahí. Desde luego que merece la pena, una vez que te abren la puerta a toda esta historia, saber más, ¿verdad? La curiosidad ya la empuja. Uno de los casos que me contó Luis Gurruchaga, a mí no, a mi madre y a mi padre, yo era joven, yo tenía 12 años, pero yo lo oía todo. Y una de las cosas que oí fue que cuando entraron ya los rusos, después de los americanos, se dividieron el territorio, uno de los campos de concentración que estaban todos estos de 20 kilos, que pesaban 15 kilos, estaban puro esqueleto. Los rusos le permitieron salir del campo, estaban todos muertos de hambre, ir por todos los alrededores a ver lo que encontraban de comer. Les dieron un recreo, salgan ustedes y todos vigilados. Empezaron los rusos a coger cerdos que había en un par de farms, ¿cómo se dice? De granjas. De eso, alrededor. Y cuando volvieron no pudieron ni esperar. Hicieron un fuego, asaron los cerdos con la piel y el pelo y se lo comieron con piel y pelo. No vean la cantidad de ellos que murieron con diarrea. No, sí que es verdad, eso que cuenta ella, sí es verdad que se dieron casos, bastantes, casos. Tras la liberación, claro, comían tan poca cantidad de comida,
durante tanto tiempo, que después, cuando tuvieron acceso a la comida, muchos de ellos cometieron la equivocación de pegarse a atracones. Entonces, claro, muchos de ellos lo pagaron con su vida, ¿no? Es una época terrible que yo viví como testigo ocular. Yo creo que soy la espía más joven que ha habido en la Segunda Guerra Mundial, porque tenía 11 años y estaba metida en el ajo por el asunto de mi madre. Y oía historias para no dormir. Tremendo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Hay algo por aquí? Yo tengo curiosidad por saber qué hacen con los dientes. Se ha quedado en el tintero, ¿verdad? Pues lo empleaban todos los dientes de los judíos prisioneros para las tropas alemanas. Todas las dentaduras de oro. Las de oro, sí, de oro. Las empleaban para ellos, sí. Y nunca la tropa alemana supo de dónde procedía ese oro. Porque claro, por más criminal que sea, que meten la dentadura de un difunto prisionero, yo prefiero quedarme sin dientes. Pero bueno, tú no sabías, en muchos casos no sabían. No sabían ellos de dónde venían. Lo mismo que los calcetines de los... Por lo visto, los calcetines tejidos con cabello son muy calentitos. Yo no sé si algún negociante... Yo imagino que sí, que todos la conocéis, pero bueno, por si alguno no lo sabe, o sea, su madre fue Alisa Swirsky, conocida como Reina de Corazones, Queen of Hearts, una de las agentes dobles más importantes que hubo en España durante la Segunda Guerra Mundial. Empezó trabajando para los alemanes. Vamos a resumir mucho la historia porque si no... Sí. Luego ella ha contado, cuando se entera su madre de la realidad que había en estos sitios, pues se pasa al bando contrario como agente doble para los británicos. Ella estaba en la zona del campo de Gibraltar. Y bueno, entonces ella, aunque no lo aparente, tenía 11, 12, 13 años y fue testigo privilegiado ocular de muchas de aquellas historias que yo defiendo que fueron muy importantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en algunos casos su madre la usaba incluso de tapadera, ¿no? Por ejemplo, para esas misiones menores de, por ejemplo, entrar en Gibraltar para comprobar y hacer fotografías de alguna operación de sabotaje previa y demás, pues la usaba ella, porque quién iba a sospechar de una mujer que iba con una niña de 10, 11 años de la mano, ¿no? Entonces, bueno... Yo es que viví todos esos episodios como aventura. Todo para mí era una aventura de Disney World. Aquello era... Y en mi casa, como entraba por un lado el príncipe borghese, el príncipe negro, que era el que llevaba la flotilla 10ª de los italianos que trabajaban para los nazis. Entraba él por un lado, luego venía Ian Fleming, el inglés, por otro, que también está reconocido que se basó en mi madre para la chica Bond de la película... El personaje de Best Line, Casino Royale. Porque trabajaban juntos, Ian Fleming y mi madre trabajaron juntos para los ingleses. Pero yo todas esas aventuras las viví y las recuerdo, es lo único que me queda, porque arrugas tengo para un coche. Pero la memoria también. O sea que ya no puedes contar más porque le podemos contar la primicia, ¿no? Sí, fíjate, Juan ya va a pedir ejemplares. Yo llevo años a publicar el libro ahora. Intentando que ella escriba un libro, que cuente la historia, porque ya solo, incluso la historia de su abuela, su familia está emparentada, es una historia también muy peculiar, con la rama, puedo decir, bastarda de los Romanov, ¿no? Sí, y entonces Romanov. Vamos a ver si hablamos ruso. Tuvieron que salir escopeteados de Rusia con la revolución bolchevique, entonces llegan así es como llega su madre a Europa, primero a Berlín, París, conocen Kansas, al que sería su marido, su padre, un oficial de la Marina Española, y ella aprovechaba los destinos de su marido, primero en Ceuta y después en la zona del campo de Gibraltar, pues para estas labores de espionaje y de doble agente que acabó llevando a cabo y que tan importantes fueron, ¿no? Entonces ellos pueden, yo siempre he dicho, en el móvil, sacar la historia. Y Ana, tienes que contar esta historia, escribirla. Sí. Hace 7 años que la conozco y el sí nunca llegaba. Hasta este año ha llegado. Entonces, porque ella tiene otra cosa, es que va escribiendo a mano. Y entonces hoy te escribe una página, dentro de 3 meses te escribe otra. Y yo, Liana, no te preocupes, tú me lo das, yo te lo transcribo. Ya terminé. Eso no te lo conté a ti, Raúl, ¿no? Hola.
Muchas Pues gracias. verdad, cariño mío, ahí está Espérate, rápido. termino muy rápido con esto y ya está. Y, no, a mi pegar el madre tiro no, a a ella. mí. A ella. Me puso la pistola a la cabeza. No, a ella. A mi madre fue peor que eso, pero lo del disparo fue cuando me la puso a mí en la cabeza la esta. Sí, yo he pasado de todo, por eso he escrito el libro. ¿Me prometen que lo van a comprar? El libro está ahora en fase de que yo tengo... Está en el horno. No, el libro yo tengo los 4 cuadernos manuscritos y entonces ahora yo lo tengo que escribir, no sé, un poquito de color Pero a la cosa como tú y al final eres experto, y al final sacarlo. lo he puesto en buenas manos. O sea que- Es la única persona en el mundo que yo confío. Me ha demostrado ser no solo un gran periodista, investigador y todo, pero un gran amigo. Amigo y amigo, porque si queda, a Juan lo quiero con toda mi alma también. Sí, pero bombones se los regala a la mujer. Porque a ella le gusta el chocolate de Honolulu. A ella no. Yo te pregunto... A ver, perdona, si quieres contestarle a Raúl lo que te ha preguntado contar la historia esa de cuando te pusieron la pistola. Lo de la y todo eso. pistola, bueno, resulta que mi padre cuando llegaba, ya después de mi madre ser, porque mi madre la reclutaron los nazis, prometiéndole. Ella tenía una amiga italiana que se llamaba Anita Colombo, una preciosidad de chica, que tenía una vida excelente, un coche deportivo y tal. Nosotros... No, ve al grano, porque si no, no van a comprar el libro. Ah, no, bueno, ¿cuál es el grano? Espérate. La pistola. La pistola, bueno, había un personaje, cuando ya mi madre actuaba en la bahía de Gibraltar, había un personaje, un chico joven que venía todos los días a la playa enfrente de nuestra casa. Te introduzco yo y ya coges tú la escena del jardín. Sí, porque tú eres profesional, había yo no. Yo soy bastantes españoles ama que de estaban casa. al servicio de los alemanes en operaciones de sabotaje y Eso. de espionaje y contraespionaje. Y entonces hubo incluso españoles que fueron ejecutados por los británicos cuando fueron capturados y demás. Entonces, uno de esos españoles, la madre, era vecina de ellos, vivía cerca, y bueno, un día Diana viene de la playa para su casa. Espérate, porque es que, sí, antes de eso, y la casa. que es que el chico este que trabajaba con mi madre para los alemanes, un día desapareció, y es que lo habían cogido los británicos. Eso es lo que he dicho, sí, por eso, que eran Pero españoles. antes de que yo volviera para casa, como tú dices. Siempre, claro. Sí, Ahora sí. viene eso. Y la madre lo ejecutaron en Gibraltar. Y la madre se empeñó en creer que mi madre lo había denunciado a los ingleses, como era gente doble ya mi madre. Y ahora venía por mí. Y ahora es eso, lo que tú dices. No, tú un día vas andando Que a tu yo casa y ¿qué? Y yo venía un día andando por la playa en Fuente Mayorga, que su chalet estaba como a 3 o 4 distancias del nuestro, y vi una serpiente tomando el sol enroscadita en el césped. Y estoy así mirándola y de pronto noto que algo. Y al volverme veo que la madre del individuo este me tenía una pistola a la cabeza y me iba a matar, porque mi madre había matado a su hijo. Y salí por patas, porque vamos, ya no me tiré al suelo de rodillas, y que no me mate, y claro, la mujer esta con la pistola en la frente ya no tuvo valor. Y bajó la mano y me dijo, hoy te vas a librar, pero procura que yo no te vea en mi vida porque te mato. Esa me vio, nunca me vio, que no me va a ver. Con Liana pasó una cosa muy curiosa, cuando ella empieza a contarme, porque se especuló durante muchos años quién estaba detrás, o cuál era la entidad que se escondía detrás de la Reina de Corazones, de Queen of Hearts. Entonces, siempre había gente que se intentaba, pues, decir que había sido ellos, que había sido su madre, o que había sido... Y ella decía que había sido su madre, y yo... Pues, había gente que no la acababa de creer, ¿no? Pero ella me contaba mis historias, operaciones en las que trabajó la madre, escenarios, personajes, circunstancias, que después yo con el tiempo, en el Archivo Nacional Británico, el MI5, pues encontré un montón de informes de la inteligencia británica hablando de su madre y de otra gente, pero algunos exclusivos de su madre, y en el que se detallaban algunas de estas operaciones en las que... Y claro, cuando yo empiezo a leer esos informes, esos expedientes, y veo que me está describiendo casi calcadas muchas de las escenas que ella me había estado contando antes, bueno, me quedé helado. Entonces, Un día que lo conté, Raúl lo sabe, un día que lo conté en la radio, un episodio de mi madre, y dije lo de Reino de Corazones, que era su nombre de batalla. Apareció un personaje
diciendo que aquí la reina de corazones es la Presley, que es eso de mi madre. Hay gente para todo. Yo creo que había otro caballero por ahí que quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, cuatro. Estuvieron 4 que yo tenga documentados. Te hablo de memoria, de todas formas, igual tú vas cotejando aquí historia por historia y te salen 5. Si no son 4, fueron 5. Pero en su caso la mayoría acabaron en las mismas circunstancias. No fueron allí mandados directamente, sino que vinieron rebotados de otros campos de concentración, sobre todo Mauthausen y Gusen, porque ya se supone que habían caído enfermos o que ya estaban fallecidos, a punto de morir. Y bueno, pues la forma más fácil era a través de transporte mandarlos a Castillo de Hartheim y ejecutarlos allí directamente. Castillo de Hartheim nació con un proyecto de eutanasia nazi para eliminar a gente lisiada, a gente deficientes mentales, a gente que no cumpliesen con los parámetros de esa raza aria pura que ellos creían. Y es que eso fue así literalmente. Entonces, eso explica también mucho de los experimentos médicos en campos de concentración, porque se buscaba también un poco el origen de esa raza aria pura y todo eso, y también se buscaba hasta dónde podía los límites del cuerpo humano en diferentes circunstancias. Y el Castillo de Hartheim nace en ese contexto, ¿vale? Pero se acabó usando en esto que yo te digo. Y ahí acabaron Diego Pérez Núñez, el jerezano, que comentaba antes, fue uno de ellos, por ejemplo. Pero creo que, te hablo de memoria ahora, creo que fueron 4. Pero es que esta parte de la historia da para muchas cuestiones de este tipo, ¿no? O sea, está también la paradoja de que quienes acabaron de permitir que se construyesen las bombas atómicas también fueron científicos alemanes, nazis. Porque los alemanes capitulan, se rinden en el 5 de mayo del 45 y claro, hay una gran hipocresía por parte de muchos gobiernos, incluido el americano, el británico, los soviéticos también, argentinos, incluso España también, que se inició pues, como si fuesen estrellas de fútbol una especie de pugna por fichar a muchos alemanes, que los alemanes eran los número 1 en muchas disciplinas, médicos, como científicos, como agentes, como espías. Entonces, tener esos cerebros de tu lado, pues estaba muy codiciado. ¿Y qué hicieron? En los Estados Unidos hay, por ejemplo, no se desclasificó no hace mucho, la operación Paperclip, que creo recordar que hasta 9.000 alemanes con pasado nazi acabaron adquiriendo la nacionalidad norteamericana y trabajando para el gobierno americano, como científicos, como médicos, como profesores, o como agentes o como espías en esa Guerra Fría, porque ya estaba claro desde ya mucho antes de la Segunda Guerra Mundial que el enemigo ya no era el que era antes, ahora el enemigo era la Unión Soviética, eran los rusos, ¿no? Y bueno, entonces no deja de ser una paradoja también que la bomba atómica que acabase siendo una realidad gracias a esos científicos alemanes, ¿no? ¿Esta semana se estrena la película? Mañana se estrena Oppenheimer. Yo la recomiendo. Sí. Aparte que el director yo creo que es de los mejores que hay, sí. Es garantía de calidad y garantía de... En el otro libro, va precisamente sobre esto de la bomba atómica que te digo. En el otro libro tuyo que está ahí aparece la foto de mi madre y de mi padre, y el capítulo que él escribió también lo ha incrustado en su libro. Vásticas en el sur, dices tú. Sí, está ahí el libro, en la página 100 algo. Y es curioso porque una de las fotos que aparece, él ha publicado 3 o 4 fotos, está con mi padre. Mi madre conoció a mi madre en Cannes a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche la pidió en matrimonio. Ahí está la foto de los dos paseándose por Cannes ese día. Y han sido 50 años de luna de miel hasta que ha muerto mi madre. Iba mi padre por la Algaida de paseíto con nosotros los niños y iba haciendo las iniciales poniéndolo en los pinos. ¿Tú te crees? Tú eres muy poco romántica, LM. Por eso yo ahora fumo LM. Perdona, te voy a hacer una pregunta, güey. De las 88 historias de gaditanos que recoges en el libro, ¿tú con cuál te quedarías? Eso es muy difícil. Me han hecho esta pregunta muchas veces. Evidentemente me quedo con las historias de las que yo he podido recoger testimonios, evidentemente directos no, porque no hay ningún superviviente y los que sobrevivieron, ninguno queda vivo, pero sí a través de sus hijos. O está el caso también de un linense que su hija me ha cedido 3 horas de grabación, le grabaron a su padre el testimonio de su vida de la guerra civil hasta el campo de concentración. Fue uno de los
Pochaca, el comando Pochaca fue uno de los campos de trabajo externos de Mauthausen, que era de los pocos que tuvieron un trato, no voy a decir digno, porque no era digno tampoco, pero sí las circunstancias le permitieron sobrevivir, era muy joven también. Pero bueno, esas 3 horas de testimonio de este hombre, además lo cuenta de una forma, no sé, yo creo que restándole trascendencia e importancia, a mí me impacta muchísimo, ¿no? Yo no sé cuántas veces la había escuchado, 10, 12 veces. Claro, cuando tú tienes el testimonio tan directo y eso, pues son historias que te llegan más, ¿no? La historia de Fanny Cohen, por lo única, por lo especial, por lo sorprendente, también por poder haber cogido el testimonio a través de su hijo, la cantidad de fotos que me ha facilitado, de documentos, de información. Diego Pérez Núñez, el jerezano, por que acabó en el castillo de Hartheim, porque su historia es brutal desde el principio. Sus padres mueren cuando él tenía 5 o 6 años, eran 6 hermanos. La madre, poco antes de morir, le pide a su hermana: quédate con mis hijos cuando me muera yo, y esa mujer, Pepa, se queda con los 6 hijos de su hermana y con los 4 que tenía ellas, en una casa de 2 habitaciones, tenía que dormir por turnos. Claro, estalla la guerra civil, empieza la represión, van a buscarle a Diego Pérez Núñez a su casa y Pepa se niega a decirle dónde está, él estaba escondido en el monte, y entonces cogen y se la llevan a ella al cuartelillo. Entonces dice: si no aparecen 48 horas te ejecutamos a ti. Se lo cuentan a él y él baja del monte y se entrega a cambio de que suelten a Pepa. Y tuvo la suerte de que un primo suyo era uno de los guardias civiles que estaba allí, y por la noche le abrió la puerta y se fue, claro, ya se había escopeteado hacia la costa de Málaga y se unió al bando republicano allí, ¿no? Pero esa historia, esa circunstancia, en cómo se produce, y que te lo cuente también la familia de forma directa, como me lo ha contado la hija de Pepa, es decir, un hermanastro de Diego Pérez Núñez, pues también lo hace que sea mucho más cercana, ¿no? Me pasa con las otras historias de Vásticas, por ejemplo, pero tengo especial cariño, pues sí, al Doctor Pirata, pero tengo especial cariño a la historia de Reina de Corazones, aunque solo sea porque tiene que ver con Liana, ¿no? Y ella me lo cuenta. Bueno, Bien, pues, si ¿alguna otra pregunta? Si no hay nada más, muchas gracias a todos, y un par de cosas. El próximo jueves 27, desde Librería Forum, tendremos la presentación del libro Tarteso de Sebastián Celestino, el arqueólogo del Turuñuelo, y va a ser en el atrio de la Merced el próximo jueves a las 9 de la noche. Y una segunda cosa, y es que el propietario de esta bodega va a obsequiar a Wayne Jamison con unos vinos de la bodega. Muchas gracias.